Buenas tardes, bienvenidos a todos. Inauguramos esta tarde la sesión que incluye los encuentros sobre automatización documental. Encuentros clave en los que vamos a intentar profundizar en las necesidades del negocio jurídico que hoy en día requiere pues, de una serie de procedimientos, herramientas y sobre todo impulso que la documentación para la gestión de la documentación jurídica, que no se limitan simplemente a la digitalización, sino que requiere una transformación completa del modelo de gestión y que en algunas está provocando incluso un modelo de relación distinta con el cliente. Como vemos, es un tema realmente clave y que queremos compartir de la mano de expertos que han tenido la oportunidad de dirigir e impulsar este tipo de automatizaciones, pero queremos hacerlo de una manera muy práctica, entendiendo y trasladando muy bien los beneficios tangibles que aporta esta automatización, además dando las pautas de las problemáticas que en este camino sin duda vamos a ir encontrando y además abordar también los puntos claves para que sea un éxito esta transformación. Tengo el placer de contar en esta sesión con Alejandro Sánchez del Campo, que es abogado y también es consultor estratégico de Legal Tech, y con Cristina Retana, que es directora de innovación y contenidos en la ley Wolters-Kluwer, que, como decía, han vivido y han contribuido a la automatización documental en proyectos realmente importantes y han podido, en ese sentido, impulsar transformaciones muy relevantes para el negocio y realmente tienen la generosidad de compartir con nosotros esta experiencia que puede ser luz para muchos de los que tienen que transitar este camino, que hoy es un camino absolutamente imprescindible en el mercado. Simplemente para iniciar la sesión, unas indicaciones prácticas desde el punto de vista organizativo. Ahora están todos conectados con los micrófonos silenciados. A partir de ahora le rogamos que trasladen todas las consultas que surjan para hacer rico el debate y poder cumplir con los objetivos del mismo a través del chat que está situado en la parte derecha de la aplicación. La sesión durará hora y media y bueno, pues tendremos oportunidad de ir contestando a todas las cuestiones que nos vayan trasladando a lo largo de la misma. Sin más, doy paso a Alejandro y a Cristina para que compartan con nosotros esta riquísima experiencia. Muchas gracias. Gracias, Marta. Cristina, encantado de inaugurar este ciclo y de tener esta sesión contigo. Y vamos a charlar de automatización, como decía Marta. En el informe de Future Ready Lawyer, en el de innovación y tendencias del sector legal, pero en general en casi todos los informes se habla de la automatización como una de las tendencias y una de las corrientes que más interés está despertando en despachos y en asesorías. ¿Tú crees que esto tiene que ver con la pandemia? ¿Está directamente relacionado con la pandemia o era una tendencia que ya venía de antes? A ver, yo creo realmente que la pandemia lo que ha hecho ha sido un poco impulsar, ¿no? Y hacer un poco de impulsor de todo este tipo de necesidades, porque nos hemos encontrado de un día para el otro, pero no solo en el ámbito, en cualquier ámbito, en cualquiera de las empresas, de repente de un día para otro pues no teníamos unos sistemas a lo mejor físicos de hacer cosas que pasaban por imprimir cosas, por mandarlas o físicamente hasta con mensajeros. Y nos hemos encontrado con que, claro, es que no podíamos cubrirlo durante un periodo de tiempo. Entonces, yo creo que ha sido un impulsor y ahora mismo es algo clave en la estrategia de todas las áreas jurídicas. Como bien decías, en los informes de innovación y en el informe Future Ready Lawyer que se realiza pues con más de 700 abogados y tanto de empresa como de despacho en muchísimos países, tanto de Europa como de América. La verdad es que, este último año ha sido impresionante la tendencia a que la inversión en todos los planes estratégicos de transformación digital se va a centrar sobre todo en temas de automatización en la creación, pues muchísimo de contratos, hay mucho también de flujos en general que sean más digitales,
que puedas tener algo que te ayude, ¿no?, a automatizar todo el flujo del documento. En general, cualquier tema relacionado con automatizar la gestión de los diferentes documentos que pasan por la mano del abogado, y como sabemos son muchos, es uno de los criterios y de las tendencias claras de inversión en los próximos años. O sea que, claramente yo creo que se ha visto reforzado. Pero bueno, era algo que nos costaba dar el paso, yo creo. Aprovecho, por cierto, para comentar que todos los asistentes vais a recibir el informe de innovación que mencionamos. Lo vais a recibir y recomiendo su lectura porque la verdad es que tiene muchos artículos muy interesantes y mucha información muy interesante también. Entonces, siguiendo con el tema de la automatización, ¿qué beneficios reales, tangibles, implica automatizar tareas? Bueno, automatizar tareas o automatizar documentos. Automatizar documentos, efectivamente, ¿vale? Que son dos. Porque la realidad es que yo creo que hay que mirar un poco todo el tema de la automatización en diferentes ámbitos, ¿no? Yo creo que hay un ámbito claramente interno, ¿no?, de cómo trabajan los abogados dentro de una asesoría jurídica de la empresa, cómo trabajan en un despacho. Hay muchas tareas que están relacionadas con la gestión documental o la gestión de tareas que claramente la tecnología puede ayudar, ¿no?, a su automatización. Pero muchas veces se nos olvida ese aspecto, ese ámbito, digamos, externo, ¿no?, de relación que tiene el abogado pues, con sus clientes, ¿no?, en el caso de un despacho, o la relación que pueda tener el abogado también de una asesoría jurídica de empresa o en administración pública con pues, un proveedor, ¿no?, otro despacho que le presta servicios, que en muchas ocasiones, si nos fijamos, ¿no?, en cómo se realizan ciertas actividades, pues claramente vemos que la tecnología puede dar un soporte y un cambio, ¿no?, en esa transformación digital. Entonces, para mí yo creo que hay dos ámbitos claramente diferenciados, que es el interno, cómo mejorar internamente. El interno nos va a dar, yo creo claramente, pues temas obvios, ¿no?, de eficacia, de ahorro de tiempo, ¿no? Mis plazos serán más cortos porque haré las cosas de una manera más eficaz, más breve. Pero para mí no hay que olvidar la propia seguridad jurídica y la calidad, digamos, en el resultado. Claro, gestionar, como tú bien sabes por el ejercicio tan amplio que tienes, ¿no?, de la abogacía tanto en despacho como en empresa, al final los plazos son muy cortos, tienes que hacer cosas en un plazo muy corto, tienes además volúmenes muy grandes de información que analizar, por ejemplo, también casi de un día para otro, que la única manera, pues actualmente muchas veces es pues más fuerza bruta, ¿no?, más mano de obra que ayude, ¿no?, a gestionar todo esto. Entonces, a ver, es que somos humanos, ¿no?, cometemos errores, ¿no? Cuando vemos ya el 12º documento igual, pues ya no nos fijamos en ciertos detalles que a lo mejor jurídicamente pues tienen un riesgo. Entonces, para mí yo creo que centraría fundamentalmente los beneficios en, por supuesto, eficacia, ahorro de tiempo, de costes, que claramente lo va a tener, pero yo creo que también la seguridad jurídica, la calidad y la minimización del riesgo del cumplimiento normativo, yo creo que es crítico en todo este ámbito. Yo creo que más o menos esos serían los beneficios. Obviamente, a ver, es diferente, ¿no?, automatizar una cosa que automatizar otra y cada una a lo mejor puede tener una orientación diferente. Pero yo creo que en los dos casos hay que mirar ambas perspectivas. Ahora vamos a ir entrando a más ejemplos concretos, ¿no? Pero a veces se confunde automatizar con digitalizar. ¿Cuáles son las diferencias o cómo podríamos distinguir? Sí, yo creo que, vamos, como bien dices, no es que sea un error, yo creo que cuando te enfrentas, ¿no?, tienes la encomienda o te ha tocado ser el responsable de operaciones, de transformación digital, de innovación, o simplemente, bueno, ves que te tienes que transformar digitalmente. Pues la verdad es que lo primero, claro, hay un paso primero obvio, ¿no?, que no supone automatizar, pero sí que es crítico y es el paso previo, ¿no?, que es la digitalización de lo que es un flujo, un ciclo, ¿no?, de trabajo en todas sus fases, que no haya, digamos, un trabajo que se tenga que hacer fuera de ese flujo, ¿no?, digital. Es decir, si yo miro, por poner un ejemplo práctico, si yo analizo, ¿no?, cómo gestionábamos, sobre todo antes de la pandemia, un contrato, yo misma, me pasaba en muchas ocasiones, pues muchas veces recibes, depende, ¿no?, tú puedes originar el documento o puedes recibir el documento. En muchas ocasiones, bueno, pues tú originas el documento, ¿no?, empiezas a escribir en Word, partes de una plantilla y lo haces digitalmente.
pero resulta que hay una empresa que es la que tiene que firmar que no utiliza firma digital. Entonces, te ves obligados a cortar ese ciclo digital, imprimir el documento, mandarlo para que físicamente con las copias que sean precisas se reciban, se firman y ya hayas cortado todo el ciclo digital. Entonces, yo creo que una de las cosas claves para poder hacer automatización y sobre todo para ganar en eficacia es analiza todo el ciclo completo. Hablamos de un contrato, pero puede ser de cualquier tipo de actividad jurídica que se realiza por los abogados, intenta que ese ciclo se haga completamente digital. Este ya es un primer paso para tu transformación digital. Luego ya vendrá la automatización, porque ahí vas a poder ver sin eso, o sea, ¿cómo voy a automatizar algo que tengo que... Un expediente en papel, ¿no? Primero tengo que pasar por... Entonces, es verdad que yo creo que... Y es un primer paso, yo creo que es un paso importante y que en muchas ocasiones, pues, no todavía, ¿no? Ahora se ha avanzado muchísimo, yo creo que se han hecho muchas cosas, pero que de verdad que solo con eso, o sea, no pienses que, bueno, es que no he automatizado, no he utilizado inteligencia artificial, no pasa nada. O sea, empieza... Luego hablamos de inteligencia artificial, genera alguna confusión también. Pero bueno, yo creo que la verdad es que el primer paso siempre va a ser que el ciclo de cualquier gestión, de cualquier actividad, intentemos que sea digital, que no cortemos ese flujo, ¿no? Y que tengamos que paralizarlo, porque entonces ya lo que hace es que, bueno, las posibilidades en general, yo creo, de automatización y de hacer y de, bueno, ser más eficaces y de optimizar en concreto el flujo completo, pues se minimizan. La automatización va a venir después, cuando ya tengas todo mucho más controlado, ¿no? En un entorno digital. Oye, y por seguir aterrizándolo de manera práctica, que es una de las ideas de este webinar, ¿qué tipo de documentos o tareas son las que se están automatizando ahora en la actualidad? ¿Lo que más se está haciendo aquí en España o en general? En España. En España. Bueno, yo te diría que en general la tendencia número 1 es todo el ámbito de la gestión digital, por ejemplo, de todo el flujo de documentación legal, empezando, por supuesto, por todo el ámbito de contratos, ¿vale? Yo creo que yo te diría que es la prioridad número 1. No todos han logrado alcanzarlo, pero todos lo tienen claro que es su objetivo, yo creo, vamos, el objetivo principal. Sí. O sea, tener algo que te permita la gestión digital del ciclo de vida de un documento jurídico, yo creo que es algo ahora mismo pues, fundamental en general. Ese es uno de los temas, yo creo, donde además se va a invertir más y que, supongo que hablaremos después, pero que no es solo un tema de herramienta, hay mucho también de cambio de proceso, de cambio de mentalidad, ¿no? De hacer las cosas de otra manera, de intentar un poco cambiar, ¿no? La forma de hacer las cosas. Pero yo creo que ahí hay un ámbito importantísimo. Otro ejemplo que yo creo que es muy relevante, que está un poco ligado también con esto, sería toda la optimización de, pues en todos los que somos abogados, ¿no? Pues siempre tenemos nuestros modelos, ¿no? Plantillas de documentos que, bueno, pues utilizamos, siempre ajustamos, adaptamos, ¿no? A un caso u otro, pero lo cierto es que lo hacemos de una manera, pues todavía un poco, aunque lo hagamos digitalmente, porque ya nadie hace nada en formato papel, pero es verdad que todos estos modelos, estas plantillas, se están ahora mismo trabajando para que sea mucho más óptimo y que, aunque partas de un modelo, tengas, digamos, una inteligencia por detrás que te permita un poco pues, hacer que esa adaptación al caso concreto puede ser no solo de un contrato, puede ser pues, de un documento procesal, puede ser de un documento administrativo, incluso yo, fíjate, te diría que en despachos se está haciendo mucho también en las propuestas, las ofertas, ¿no? A clientes. Sí, las propuestas es algo muy habitual de los despachos. Claro, es algo muy habitual que además se tiene yo creo, muy optimizado a nivel de tengo mi plantilla con mis variantes, tengo estas opciones, más o menos pues se pueden construir, yo creo, ese tipo de plantillas inteligentes que a la hora de luego completarlas, pues no tienes que ser el experto, ¿no? Sino que es más fácil, puede alguien, digamos, más junior, ¿no? Puede ir haciendo la selección de una manera optimizada y luego la revisión y la rapidez, ¿no? De entregar esa documentación va a ser mucho más ágil. Un tema también que yo veo crítico, también por poner algunos ejemplos prácticos y que da lugar también a muchos temas de conversación, es la lectura automatizada de documentos. Yo creo que ese es un mundo, es complejo,
Y yo creo que hay también que saber pues cuáles son un poco, o sea, no pensar que esto va a ser la panacea, ¿no? Sí. Pero desde luego que mucha ayuda frente a la situación actual sí puede dar la tecnología, porque yo creo que un grueso muy importante del trabajo, ¿no? De los abogados es, vamos, tú lo sabes perfectamente. Claro, tienes que leer y procesar mucha documentación, mucha información. O sea, hay que leer mucho, hay que procesar. En muchas ocasiones, cuando te vienen los documentos, pues temas, por ejemplo, en due diligence es clarísimo, en bastanteos, hay un montón de actividades en las que te vienen un volumen enorme de documentos. Cada uno, te va a decir, de su padre y de su madre, en el sentido de que cada uno tiene una nomenclatura de fichero. A lo mejor el fichero tiene ahí unos números que no sabes ni lo que es, tienes que estar abriendo los documentos en PDF, tienes que pasar página a página porque no hay ni siquiera, dices un índice, ¿no? Un documento de 100 páginas, es que para encontrar el dato que yo estoy buscando para hacer el análisis es que tengo que ir. Es fácil que te lo saltes. Me lo puedo saltar. ¿Sabes? Entonces, es verdad que en esa parte yo creo que se ha avanzado bastante, siempre que haya, bueno, pues que la naturaleza, digamos, de los documentos para esa lectura automatizada tenga un poco una cierta estructura, tenga un poco, bueno, pues y se haga un análisis ad hoc, porque es verdad que el lenguaje jurídico, pues no es como el lenguaje general, ¿no? Natural. Pero ahí yo creo que se puede ayudar muchísimo, no a hacer el 100% del trabajo, o sea, va a haber una labor jurídica clara para hacer con esa lectura automatizada, pero desde luego de 0 a 100, vamos, te puedo asegurar que hay un porcentaje alto de casos en los que ese dato que está, la máquina puede ayudar muchísimo. Muchísimo. O sea, nosotros tenemos un montón de experiencias con documentación jurídica dentro de la casa que hemos hecho a lo largo de los años y vamos, o sea, no tiene nada que ver cómo trabajamos hace años a cómo trabajamos ahora y cuando la tecnología pues no es capaz de acertar, ¿no? En el dato, porque puede haber dudas, ambigüedades, pues ahí, o sea, no es lo mismo tener que coger pues ese documento de 100 páginas uno a uno a que de repente te diga la máquina esto o esto. Una parte concreta. O mírese usted aquí a ver cuál es el dato. Entonces yo creo que ese es otro de los ámbitos que también se está trabajando muchísimo. En un ámbito, digamos, a lo mejor más de cara al cliente, ¿no? Al cliente del despacho, pues es verdad que todos hemos visto que han surgido muchas empresas y muchos despachos, ¿no? Que son más virtuales y que incluso, pues para generar ciertas reclamaciones en el ámbito, ¿no? De lo que son todas los litigios masa, ¿no? Y todos los players que están muy es verdad que, jolín, pues está todo muy estandarizado, sabes las preguntas que tienes que hacer, sabes un poco los datos que tienes que obtener del cliente y es el propio cliente, digamos, el que ayuda a automatizar, ¿no? A lo mejor esa demanda, ¿no? O esa reclamación previa o lo que sea. Y luego, a ver, yo lo digo también por despachos a lo mejor que piensen que son más pequeños o empresas más pequeñas que tienen departamentos jurídicos más pequeños. Hay muchísimas herramientas de software, pero estándar, no hay que invertir tampoco, que dan un montón de soporte y ayudan muchísimo a lo que es la confección automatizada de un montón de cosas que se están haciendo de manera manual. Por ejemplo, en el ámbito de compliance hay muchísimas herramientas de software que es que te ayudan, primero, a que no se te olvide nada de ese checklist, ¿no? Que tienes que garantizar, te van guiando y que luego te generan hasta un poco el informe de conclusiones de la propia herramienta o, bueno, por supuesto, el software de gestión de expedientes cada vez tiene más funcionalidades a la hora de automatizar ciertos informes. Nosotros tenemos, por ejemplo, una herramienta también de gestión de todo el ciclo de vida de un concurso de acreedores, ¿no? Para los administradores concursales, que es verdad, bueno, es otro tipo de procedimiento, pero bueno, es muy claro, o sea, tú puedes gestionarlo todo digitalmente y toda la comunicación, por ejemplo, con el juzgado, con el juez, que hay que emitir un montón de informes y además con unos plazos y bastante, digamos, constante, ¿no? Pues se generan automáticamente desde la propia herramienta. Entonces, hay muchísimas, dependiendo un poco de la actividad, ¿no? del abogado y del área concreta, hay muchísimas áreas, yo creo, de posibilidades. Has dicho muchísimos ejemplos en ámbitos diferentes, o sea que y se me olvida uno también muy interesante, que yo creo que es un tema que también es importante. Al hilo también no solo la lectura, ¿no? de un documento para extraer ciertos datos, sino muchas veces, ¿no? Cuando analizamos, ¿no? de documentación de un cliente del ámbito jurídico, pues es verdad que si te viene mucha documentación hay una necesidad a veces de ver
bueno, pues cuánto es parecido, cuánto es diferente, esto es similar a esto, hay cláusulas que son peligrosas, ¿no? Porque tienen este riesgo jurídico. Bueno, pues aquí también tengo que decir que hay mucha tecnología y se está también trabajando en empezar a ayudar al abogado, no a que tome la decisión final, sino que identifique las propias contingencias, pues eso, de un proceso de due diligence, o que identifique pues qué cláusulas pueden ser similares o parecidas a otras para facilitarle un poco todo ese trabajo, toda esa labor. Que es la que iba a hacer, pero la máquina le ayuda. Y que va a tener que seguir haciendo. O sea, no quiere decir que la máquina, de verdad, o sea, hay que olvidar un poco el tema de no nos van a quitar el trabajo los robots. No nos van a quitar el trabajo los robots. El mensaje, que a veces... No nos van a quitar el trabajo. Y bueno, así con temas también, yo he visto algún tema, pero yo ahí te diría que es más incipiente pues, de pequeños chatbots, no sé si, que tiene que ser para temas muy acotados desde mi punto de vista. Luego hablamos de los chatbots, que es otro tema interesante también. Pero bueno, yo creo que los temas más relevantes son en los que se está invirtiendo ahora, en el ámbito de... Ha llegado ya una pregunta de la audiencia, que te la traslado, y es: ¿cuáles son los problemas o dificultades que se plantean en la práctica cuando se abordan este tipo de tareas? O sea, porque esa es otra cosa que quizá a veces se habla menos, se habla más de las ventajas y quizá a veces menos de los problemas o de los inconvenientes. ¿Cuáles serían, en tu experiencia, esas dificultades? Bueno, yo creo, hay muchas de distinta naturaleza y sobre todo depende cómo abordes, ¿no? el proyecto en sí. Porque yo creo que muchas veces el problema es que a lo mejor, pues por lo que, no sé, la expectativa, ¿no?, que tenemos en la tecnología o en la herramienta o en la capacidad, o hemos oído algo, o nuestro jefe ha oído algo de que se puede automatizar maravillosamente algo y claro, intentamos abordar un problema a lo mejor demasiado complejo y no logramos ni siquiera, o sea, una problemática que yo he visto bastante generalizada es que si la expectativa es muy amplia, si intento abordar, ¿no?, un proceso que ya de por sí es complejo, porque todos los procesos jurídicos son complejos y además hay que cubrir muchísimo lo que he dicho, la seguridad jurídica, ¿no?, la calidad del resultado de lo que pueda ayudarte la tecnología en sí. Pues muchas veces la problemática viene porque no está bien abordado ese proyecto. O sea, es mejor acotar un alcance un poquito más limitado, porque ese alcance limitado va a ser más fácilmente conseguible, es más fácilmente de, bueno, pues definir, ¿no? Mira, tengo una problemática, mi prioridad número uno, es que dedico no sé cuánto tiempo a esta actividad y tengo montones de gente y si quiero además hacer crecer mi negocio, ¿no?, en esa actividad concreta, es que no tengo otra manera que incrementar, ¿no? No es escalable, no puedo incrementar mi negocio sin incrementar paulatinamente y progresivamente pues eso, el número de personas que están trabajando la información. Entonces, yo creo que muchas veces hay que acotar algo más reducido, de un alcance más limitado, pero yo creo que más conseguible. Eso no quiere decir que se quede ahí, ¿no?, porque es un proceso que va a continuar. Y otras veces también yo creo que los proyectos, las dificultades que tienen es que no todos están convencidos. Entonces, el convencimiento también es algo clave y el convencimiento tiene que venir desde arriba hasta abajo, o sea, y desde abajo hasta arriba. Los jefes, sí, pero en orden, primero de arriba abajo y luego de abajo. De arriba abajo es crítico. Si no, eso es sine qua non. Y también así en paralelo. Sí, pero la primera es sine qua non, porque si los jefes no están convencidos tienen que estar convencidos y tienen que impulsar realmente el proceso de cambio y apoyar, o sea, y entender muy bien. Yo creo, o sea, desde arriba tiene que tenerse muy clara la estrategia. Ahora mismo, yo creo que en las principales asesorías jurídicas de empresa y también en muchos despachos se están definiendo incluso planes estratégicos de transformación digital con objetivos muy concretos y pueden ser reducidos de alcance limitado, pero que de verdad en eficacia y en resultados para, digamos, el que está sobre el proceso, sobre el terreno, tienen un resultado importantísimo. Entonces, yo creo que hay que construirlo con todos, pues desde el principio hasta el de abajo. Y si aparecen esas dificultades, ¿cómo minimizamos, digamos, esos problemas? O sea, ¿nos has dicho alguna...? Porque esas dificultades van a aparecer, porque está claro que al final hay un proceso de cambio y en ese cambio se van a generar esas tensiones. ¿Cómo podemos, digamos, minimizar esos problemas? Que evitarlos no va a ser posible, pero minimizarlos. No, hombre, a mí siempre me ha gustado en todos los procesos de transformación digital que he abordado,
Pues siempre me ha gustado mucho pues, involucrar desde el inicio a los usuarios, ¿vale? O sea, este tipo de proyectos a veces se piensa, no, tienen que ser, pues si es una empresa grande o un despacho grande, pues los tiene que liderar el área de tecnología. A ver, tiene que estar, claro, de soporte, pero el usuario, el que está ahí a pie de cañón, que va a sufrir, no a sufrir, o que va a tener los beneficios de la tecnología a implantar, yo creo que es, vamos, que para mí es crítico que esté involucrado desde el principio. Eso ayuda muchísimo, porque a veces, si estás solamente alguien que tiene una visión parcial, pero lo mismo al revés, si el usuario no entiende cuáles son los límites, ¿no?, de la tecnología, puede tener unas expectativas que luego es que sea imposible. Incluso ¿por qué se está haciendo? O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? No es obvio. Incluso puede estar a la defensiva, ¿no? ¿Por qué voy a modificar tal proceso si yo, o sea, esto me lo conozco muy bien, me va bien así y es que no me fío? Entonces, yo creo que involucrarle desde el inicio, a mí eso me ha funcionado muy bien. Yo creo que hay que entender bien también cuáles son aquellos resultados, ¿no? O quick wins, ¿no? Pequeños resultados que parecen pequeños, pero que el usuario va a ver el efecto en un plazo de tiempo bastante breve, entonces va a entender el proceso, va a ver los beneficios, porque yo creo que si no ves los beneficios y abordas un proyecto de no sé cuánto tiempo... O sea, los beneficios los voy a ver dentro de un año. Claro, tienes que ir viendo, o sea, yo creo que el tener involucración desde el inicio y ver paso a paso esos pequeños logros de cuáles son los resultados, ¿no? Con cosas pequeñitas y además así se puede testar mejor, ¿no?, el resultado de las cosas. Yo creo que ayuda muchísimo, la verdad, a minimizar los problemas. Y, a ver, el perfil jurídico tiene que entender un poquito de la tecnología, no programar, porque, o sea, vimos muchas veces que si hay que saber tal... No, o sea, sí tienes que entender un poco, pues, qué supone cada cosa, ¿no? Y qué te va... Y también el de tecnología tiene que entender un poco al usuario y sus necesidades, porque es que... Pues la usabilidad es clave, que no haya que, o sea, minimizar el que hay que pasar por 3 pantallas para... Claro, y no tiene nada que ver, y los procesos, en el ámbito jurídico no tienen nada que ver a si intentas automatizar pues el proceso de compra, ¿no?, de una compra de un producto, de cualquier material, ¿no?, de una compañía. O sea, aquí hay procesos muy diferentes en función de la actividad y yo creo que sí que hay que entenderlo, ¿no? O sea, a veces también, pues en temas de digitalización, pues ahora se habla mucho también del todo el tema del ticketing, ¿no? Tienes que hablar con el usuario porque está muy bien para ciertas cosas. ¿No? Y es un concepto que hay que entenderlo porque no es un concepto muy instaurado dentro del mundo legal. Entonces te asusta, vamos a ver, ¿para qué? Lo percibes a lo mejor como usuario, ¿no?, del que le pone el ticketing al de tecnología y ve y espera a ver qué pasa. Entonces yo creo que involucrando al usuario, o sea, el de tecnología, que tiene que estar en el proyecto, va a ayudar mucho más a entender. Los proyectos que conozco que han funcionado bien siempre han tenido esa visión multidisciplinar de, bueno, pues todas las áreas involucradas, incluso si estamos hablando de que hay una tercera área que tiene que recibir algo, ¿no?, pues también hay que incluirla en el proceso. Y luego, pues eso, mucha motivación, mucho apoyo desde arriba y también mucha formación, ¿eh? Yo añadiría un tema de incentivos también, que es algo que a veces se pierde de vista, pero porque la comunicación indudablemente ayuda, pero si buscas incentivar de alguna manera que ocurra ese cambio, porque claro, detrás de la automatización hay que trabajar de otra manera también, no es solo... No. Sí, y ese cambio de manera de trabajar genera miedo, genera inseguridad. Hombre, yo creo también, no sé, ahora cada vez oímos hablar más del concepto de abogacía virtual, ¿no?, virtual lawyering. En el artículo que tú escribiste en el informe de innovación este año, que os invito a leerlo a todos, pero la verdad es que es muy interesante, da un montón de pautas, ¿no?, y de ideas, porque vamos hacia ello, ¿no? Entonces, y hay mucha relación también, yo creo, entre ese ejercicio virtual, ¿no?, de la abogacía en su concepto más amplio y la automatización de la que estamos hablando hoy. Sí. Dice Álvarez Payet, el presidente de Telefónica, que cada vez más la vida real y la vida virtual son más difíciles de distinguir, pero es que es cierto. Es una realidad que ya no es tan obvia la línea, ¿no? Y ese concepto de abogado virtual se empieza a escuchar. No está todavía 100% perfilado exactamente qué quiere decir. Tiene que ver con la no presencialidad. Parece que había un axioma que era el abogado tiene que estar siempre en el despacho, en la oficina, al cliente hay que atenderle de determinada manera y hemos visto que se puede
hacer reuniones con Zoom, con Teams, que en una parte sustituyen, no en todas evidentemente, pero que se puede sustituir, que hay viajes que antes nos parecían necesarios que se pueden hacer de otra manera. Ese concepto de abogado virtual yo creo que ha llegado para quedarse porque efectivamente puedes ir aumentando digamos, como si el cliente percibiera que le estás dando un servicio legal sin necesidad de hacerlo. Por ejemplo, pues creando en la intranet, en la web del despacho, creando un acceso privado para el cliente que pueda entrar y consultar sus asuntos. O, en línea con lo que tú estabas diciendo, oye, pues le envío, cuando se admita a trámite su demanda, le envío un email notificándoselo. Simplemente. Pero automático. Automático. No has quitado automático. O le dejo generar un burofax, por ejemplo, si quiere instar un desahucio, pues le dejo la plantilla para que simplemente rellene los datos. O monto un chatbot, un pequeño chatbot simple con preguntas que veo que razonablemente me suelen hacer. ¿Cuánto dura este procedimiento? ¿Qué fases tiene? Si yo automatizo esos procesos, me permite prestarle, entre comillas, o que el cliente perciba que le estoy prestando un servicio legal sin necesidad de estar físicamente haciéndolo. Pero tú como abogado, ¿crees que además ese servicio tecnológico, ¿no? de abogacía virtual es valorado positivamente por los clientes? Yo creo que sí, si lo aplicas correctamente. Claro, si tú lo que quieres es, digamos, quitar la relación con el cliente, no. Pero si tú entiendes que hay ciertas tareas que el cliente no necesita, digamos, contactar contigo o verte presencialmente, sino que tú le puedes dar el servicio de otra manera, sí que creo que lo puede. Porque esa pregunta de, oye, ¿qué pasos quedan? ¿Cuánto dura? Sí, que te la pueden hacer. Claro, pero si yo llamo al abogado, no está, tarda 2 días en contestarme, pues prefiero poder, digamos, satisfacer esa duda a través, por ejemplo, de ese chatbot o de cualquier otro sistema. Pero esa idea de prestar el servicio por parte del abogado porque lo ha automatizado me parece muy interesante. Sí, no. Yo lo veo también claramente. Que estamos yendo hacia ello, no cabe ninguna duda. Entonces, si le sumamos a ese concepto de abogado virtual, que tiene muchas otras derivadas, pero esta de la automatización es una de ellas, evidentemente construimos sobre ese. Yo creo que sí se hace bien, como todos los procesos. El proceso se implementa mal y lo pones como barrera del cliente, por ejemplo, la digitalización de la administración, no siempre se hace bien, porque ahora se te interpone una cita previa para cuando quieres acceder a tal. Bueno, están avanzando en ello. Estamos avanzando, pero podríamos avanzar un poco más. Pero que el punto es que cualquier digitalización, cualquier proceso, efectivamente lo podemos hacer pensando en el cliente y hacerlo bien, en cuyo caso aporta valor, o no, en cuyo caso es más complicado, ¿no? Oye, ¿por dónde tiene que empezar una asesoría, un despacho, un proyecto de este tipo? ¿Por dónde lo arranca? Pues primero, analizando sus procesos. Yo creo que si no sabes muy bien y en detalle cómo hacer las cosas y que puede haber además que cada uno lo haga de una manera, ¿no? Sí. Tienes que analizar los procesos en general. El análisis de procesos tiene que involucrar al usuario, como hemos visto, ¿no? Sí. Y puede haber variantes, ¿no? Y incluso en esas variantes yo creo que es una riqueza ya, ¿no? El que puedas ver pasos, ¿no? Que tengan sentido, ¿no? Que puedas directamente eliminar del proceso. Oye, ¿por qué estamos mandando aquí cuando luego vuelve y va para allá y hace este? Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis muy importante de los procesos, de cómo hago las cosas en el día de hoy, replantearse por qué lo estoy haciendo, para qué sirve cada paso y tener muy claro dónde tengo mi cuello de botella grande, o sea, dónde tengo un gran volumen de recursos dedicados a hacer un proceso manual o semimanual, o sea, algo que requiere mucha atención de personas concretas y empezar, yo creo, por ahí. O sea, hay que identificar dónde hay cargas de trabajo importantes, ¿vale? Es verdad que dices, bueno, yo puedo analizar los procesos, pero claro, hasta que no me digan si hay una herramienta que me ayude a esto, entonces a veces sí que necesitas un poco algo de soporte, ¿no? Para tener un poco orientarlo, porque si no te puedes enfrentar un poco a que quieres intentar abordarlo todo, no puedes, o intentar pensar que vas a tener una mega herramienta que te lo va a hacer todo y no es así, porque hay muchas áreas en el ámbito jurídico, hay herramientas, ¿no? que requieren una adaptación al proceso concreto del que estemos hablando y yo creo que, bueno, pues analizando bien un poco cuál es y la problemática es diferente, ¿no?
no solo en empresa, en asesoría jurídica de empresa, en despacho o incluso en asesoría jurídica de administración pública, que tienen problemáticas completamente diferentes, a, por ejemplo, incluso dentro del mismo tipo de, si es empresa, administración o despacho, depende del tamaño, depende del sector de actividad en el que estemos, depende del, pues eso, las áreas de negocio que tengan. Entonces, yo creo que hay que priorizar mucho, o sea, entender bien los procesos e ir identificando pues dónde tienes grandes cargas de trabajo manual y empezar por ellas. Sí. Ya en ese punto, imagínate, pues mira, es que yo me dedico mucho a esto, resulta que es un ámbito de negocio fundamental para nosotros, con potencial de crecimiento, pero es que no escala, Sí. no puedo seguir creciendo. Entonces, hay que ir incidiendo en esas áreas e ir programando. Para mí, yo creo que hay un concepto importante y es que esto no es un proyecto, es un proceso. Okay. O sea, la transformación digital es un proceso que se inicia y no tiene fin, no acaba nunca. O sea, siempre puedes mejorar. Siempre vas a poder mejorar, incluso cuando empiezas a hacer algo de una manera digital, vas a tener ideas de mejora. Sí. O sea, he trabajado con muchos abogados ayudándoles a digitalizar sus procesos y claro, al principio a lo mejor pues no tienen la idea, no tienen la perspectiva, pero en el momento que les dices, mira, se puede hacer de esta manera, la herramienta puede ayudarte a hacer esto, pues ellos mismos van a sugerirte, porque conocen mejor que nadie el proceso, se les ocurren un montón de cosas. Entonces hay que, bueno, pues eso, identificando dónde tienes mayor carga, empezar poco a poco y tenerlo en mente como algo de mejora continua. Además, la tecnología, evoluciona, nosotros nos vamos cambiando de versión, actualizamos las versiones del iPhone todo el rato, del Android, vamos adaptándonos, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, yo no me puedo quedar en un parte del volumen yo creo que es clave porque el volumen es clave. Automatizar se puede automatizar casi todo, pero si no tienes un volumen grande que lo justifique, a veces tardas más en el propio proceso de automatizar. A ver, y hay veces que hemos leído, ¿no?, en artículos y que los medios de comunicación hablan, ¿no?, de ciertas automatizaciones, sobre todo en el ámbito anglosajón, que pensamos que son aplicables 100% al ámbito continental, a España, y es que no tienen nada que ver. Y te generamos unas expectativas que hacen ponerse a la defensiva, dan miedo y luego la realidad es que hay que ir poco a poco, paso a paso y planteárselo, bueno, pues no es que sea una carrera de fondo, es una carrera continua. No, pero es verdad que esa idea es interesante también, que no es ya he hecho esto, ya he llegado aquí, ya he acabado, porque al final te das cuenta de que efectivamente cuando llegas ahí se te ocurren muchísimas más cosas, como si fueran, para mí es como si fueran pantallas del videojuego y dices, ya pasa, no, es que ahora es cuando empiezas y cuando llegas a ese nivel todavía puedes y es un proceso que no acaba nunca. No. Y yo te diría también que hay un tema importante y es que en los equipos siempre hay los early adopters, ¿no?, que están deseando, no hace deseosos falta motivarles, sino que se motivan, todos los días y están encantados y tal, y tienes que identificarlos en tu organización pues lo antes posible porque ellos te van a ayudar claramente a que ese cambio se produzca, a consolidar con el resto de compañeros y con el resto de áreas que realmente las mejoras se vayan poniendo en producción. Y es verdad que yo creo que hay que ser muy realista. Hay muchas cosas que no todo funciona a la primera, que las cosas no son como las esperábamos, que te tienes que adaptar, la forma de trabajar. O sea, hay un camino ahí que bueno, pues que necesitas mucho soporte y mucho apoyo y que, bueno, pues todos los que tengan esa... Y hay gente que no que no vas a poder transformar, también hay que asumirlo. También hay que decirlo porque es así simplemente, no es... Pero vamos, bueno, pues cada uno servimos para cosas diferentes. Oye, llega otra pregunta de la audiencia que cambia bastante el tercio y dice, ¿el concepto de metaverso se está ya aplicando en el sector legal de un modo práctico o todavía es un término que tendrá cabida a muy largo plazo? Yo tengo clara la respuesta, pero te dejo si quieres que lo... Bueno, yo creo que todavía es algo que estamos empezando. O sea, desde mi punto de vista, en el ámbito jurídico yo creo que hay mucha tecnología básica, de base, que implantar. Y que hay que empezar por lo básico y no pensar en el metaverso. El metaverso está muy bien y creo que, bueno, pues que llegará y que se pueden hacer muchas cosas y yo creo que es verdad que te surge y dices, jolín, pues esto va a ayudar a hacer otras cosas de otra manera que ahora no lo imaginamos. Yo lo he visto más en temas formativos, en el ámbito jurídico, pues
a lo mejor incluso de simulación, ¿no? De juicios para estudiantes, tal, pero yo creo que hay que empezar por lo básico, cubrirte lo básico y que... Hay una parte que creo que la frase es de Bill Gates, que dice que tendemos a sobrevalorar a corto plazo la tecnología e infravalorarla a largo plazo. Efectivamente pasa con todo. Antes, hace unos años era inteligencia artificial, que ahora se habla algo menos. Hace 5 minutos era blockchain, todo tenía que ser blockchain. Ahora le sustituye el metaverso y parece que si no estamos tienes en la curva ahora mismo de... curva de hype, y efectivamente el metaverso es una realidad que le quedan años, sino décadas, porque el concepto de realidad virtual no es el de metaverso. Entonces, efectivamente, pero hay una parte que se habla de ello y que tiene además para el derecho una serie de implicaciones muy interesantes, porque ese mundo virtual para el derecho, claro, es complicado porque al final plantea pero ese dónde está exactamente, quién tiene jurisdicción. Es muy interesante legalmente y permite muchas opciones, pero estamos, en mi opinión, lejísimos del metaverso. Estamos empezando a llegar a la inteligencia artificial, que era de lo que se hablaba hace 8 años o 10, como para pensar en esto que todavía... La inteligencia artificial, yo diría, realista. Realista. No, inteligencia artificial en el sector legal que funcione y tal. Es verdad que hay inteligencia artificial, en un móvil hay muchísima inteligencia artificial, pero pero todavía estamos llegando a eso. Pero el blockchain, que era hace 3 años todavía en el mundo legal le queda muchísimo recorrido, y metaverso creo que no estamos ni en el principio del metaverso. Y yo te quería también, en general, ¿tú qué crees, volviendo a la abogacía virtual, por tu experiencia, qué crees que habría que cambiar en general en el mundo de los abogados para que la automatización de la que estamos hablando se extienda mucho más? O sea, no se tenga miedo, veamos cosas más concretas, pese a la pandemia que hemos pasado, que nos ha ayudado, ¿no? La pandemia ha ayudado, no hay duda, a la opción tecnológica, pero yo creo que falta mucho porque es un tema cultural, porque hay muchos elementos que hacen que los abogados trabajen de una determinada manera. O sea, hay un punto cultural que para mí es el más difícil de vencer, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que empezará a cambiar cuando cambiemos y pongamos foco de verdad en el cliente. Hay muchos abogados que a día de hoy entienden que foco en el cliente implica dedicarle muchas horas. Yo le dedico muchas horas al tema de mi cliente, por tanto lo estoy atendiendo muy bien. Cuando yo creo que no hay esa correlación. El cliente lo que espera es que le des valor, no tanto que le dediques muchas horas, ¿no? Entonces, cuando de verdad el sector colectivamente ponga más foco en las necesidades del cliente, en cómo aportar valor, entenderá que hay muchas, como estamos viendo, que hay muchas tareas de las que hacemos que se pueden o dejar de hacer directamente o automatizar. Y entonces profundizas en ese camino y ves que es un camino inmenso, como estabas diciendo, y la clave aquí es el tiempo que liberas de esas tareas que no hace falta que hagas porque las puede hacer ese software, o puedes no hacerlas, lo puedes dedicar a conocer mejor al cliente, que yo creo que es una asignatura pendiente, o bien a captar nuevos clientes. Entonces, para mí es un tema cultural, claramente. Me gusta mucho la idea y, la comparto totalmente, hay que saber de cada cosa que hacemos, pero no solo en el ámbito jurídico en general, esto está aportando valor a mi cliente, sea quien sea, interno, externo, porque muchas veces hacemos cosas que no aportan el valor y nos llevan muchísimo tiempo. O que tú crees que sí aportan valor, pero que si le preguntaras al cliente, verías claramente que no le da valor a eso, a lo que a ti te parece. Y es que además puede ser hasta contraproducente. Si tú igual el cliente te encarga un contrato, por ejemplo, ¿no? Y tú sigues dándole vueltas, voy a poner tal cláusula, voy a poner tal otra, voy a prever esta situación. Puede ser contraproducente en cuanto a que, claro, potencialmente riesgos seguro que puede haber, pero si pones 7 cláusulas de más, es posible o probable que el contrato tarde más en negociarse, y paradójicamente estás perjudicando al cliente porque es un supuesto tan extraño que ocurra que al final, por dedicarle más tiempo y por intentar, puedes hasta perjudicar que se tarde en firmar o incluso que no se firme porque esa cláusula sea un problema. Entonces, hay un punto ahí de, oye, realmente, ¿qué es lo que espera el cliente de mí? ¿Cómo aporto valor? Cuando lo ves desde esa perspectiva, es mucho más fácil que digas, oye, realmente esto, efectivamente, si lo dejo de hacer no pasa nada, o si lo hago de esa otra manera que hemos estado comentando con la intranet o de otras muchas fórmulas, puedes buscar esa manera y el cliente le va a dar más valor a eso,
y percibir que efectivamente el servicio que tú le das es de otro nivel. Pero nos falta, yo creo, el cambio cultural de poner el foco en el cliente, como ya hacen muchas empresas del mundo digital, pero en la abogacía todavía es más, oye, ¿qué le puedo ofrecer? ¿Qué equipo tengo? ¿Cómo estoy dimensionado? Más que realmente qué me están pidiendo y qué quieren. Oye, y tenía aquí otra pregunta, es, dinos o cuéntanos, por favor, ejemplos concretos y prácticos de automatización en el que ya esté la ley, o sea, cosas que ya se están haciendo ahora mismo. ¿Qué estemos haciendo nosotros? De proyectos que ya estemos, que ya se estén haciendo en la mira, ley. Nosotros llevamos muchos años haciendo bastantes temas de automatización y de inteligencia artificial y de muchas otras tecnologías para automatizar muchas de las tareas. A ver, en el ámbito nuestro, nosotros manejamos pues en torno a 500.000 de documentos al año. 500.000. 500.000. Ahora mismo ya pues todo el repositorio documental tiene millones, ¿no? Millones y millones de documentos, tanto resoluciones judiciales, normativa, también modelos de contratos, de documentos, plantillas y cualquier otro tipo de documentación pues emitida por cualquier organismo, ¿no? Público. ¿Qué ocurre? Que claro, cuando nosotros hace años empezábamos a trabajar, imagínate, pues una funcionalidad básica, ¿no? Que todos los clientes conocen, que es que yo leo un texto y veo una referencia legal a un artículo, a una sentencia, a una consulta de la Dirección General de Tributos y yo puedo clicar, ¿no? Y saltar a leer ese documento. Claro, esto inicialmente se hacía a mano. Te puedes imaginar el trabajo que lleva, buscar a ver cuál, sobre todo en una resolución judicial, pues la fecha, no sé qué, vale, no tengo número de recurso, a ver cómo la encuentro, hay varias de la misma fecha, cuál es el documento. Entonces, abordamos un proyecto muy bonito hace bastantes años donde dijimos, esto no podemos seguir haciéndolo. O sea, es que además tenemos documentos en castellano, en distintas, en catalán, en gallego. Nosotros trabajamos desde aquí también documentos portugueses, hemos trabajado también con otros idiomas. Entonces, al final era inviable, ¿no? Lo que hicimos fue, bueno, pues desarrollar un sistema que permitiera el reconocimiento automatizado, la lectura del documento, donde había una mención legal, ya fuera un artículo de una sentencia, y identificamos cuál era ese documento destino. En aquellos casos en los que pues, era 100% segura la referencia legal, pues construíamos el link automáticamente y en otros casos lo que hacíamos era decirle pues, al abogado interno que tenemos, mira, estas son las alternativas, decide tú. Porque este es un ejemplo que te lo pongo porque hay muchas cosas parecidas que hace el abogado en su trabajo que la tecnología puede ayudar de una manera similar. Para que te hagas una idea, a día de hoy hay más de 110 millones de links a fuentes oficiales y a otro tipo de documentos que se han generado, que nosotros hicimos un cálculo. Si dedicáramos medio minuto a hacer porque menos de medio minuto de verdad que te lo puedo asegurar es imposible. Son 14 vidas laborales íntegras las que se tendrían que dedicar a hacer todos estos millones de links que hemos hecho hasta ahora de manera automatizada. Entonces es un ejemplo interno que lo ven los usuarios de la ley, pero yo creo que es muy ilustrativo. Sí. También, bueno, pues los que conocéis la herramienta de analítica jurisprudencial predictiva, Jurimetría, veis un montón de gráficos, de datos, de indicadores. Sí. Bueno, pues mucha de la información que veis ahí también ha sido extraída de manera automatizada. Claro, estamos hablando de un montón de millones de resoluciones judiciales y extraer toda esa información, o sea, era imposible que una persona humana pudiera extraerla. Entonces, hemos trabajado bastante. Hay un proyecto muy bonito también que iniciamos que en el caso de normativa, de legislación, hace una lectura automatizada y lo que identifica son cambios legales. O sea, cuando hay una norma que modifica una norma anterior o está derogada o hay una nueva versión. Entonces, aquí, bueno, pues es un informe que se le genera al equipo interno de abogados pues para que puedan garantizar mayor seguridad jurídica a la hora de hacer la consolidación normativa. Es un tema muy bonito, pero que, bueno, pues es otro ejemplo de los que la tecnología ayuda, pero no automatiza. Donde no aporta valor el abogado porque estar haciendo eso no aporta valor y la máquina puede Pero la confirmación, la verificación, el saber cuándo entran en vigor las modificaciones, eso no lo puede hacer la tecnología. ¿Vale? Entonces, hay temas muy bonitos que hemos hecho también con similaridad de documentos. Pues, por ejemplo, para identificar pues, cuando hay líneas jurisprudenciales similares.
¿vale? Que es un poco parecido al ejemplo que te comentaba antes, que hay un trabajo también manual de los abogados hoy en día, identificando, pues eso, cuando te llegan contratos, ¿no? de un cliente para analizarlos en diferentes procesos, pues tienes que ver, ¿no? Los riesgos que pueda haber, las contingencias en unas cláusulas o en otras. Bueno, pues hay tecnología que ya te ayuda a hacer todo este tipo de cosas. Temas de extracción de datos, pues también tenemos una experiencia bastante amplia en todo este ámbito. Se pueden hacer muchas cosas, de identificar automáticamente datos que aparezcan en el documento, pues pueden ser no solo pues de documentos tipo contratos, pues de documentos procesales, demandas o otro tipo de documentación, incluso licencias administrativas que haya que analizar en volúmenes amplios. O sea, hay mucho trabajo ahí. Ya te digo, siempre para nosotros es premisa, vamos, tú lo sabes, pero la aplicación de inteligencia artificial tiene como dos parámetros, ¿no? Que tienes que bueno, pues que balancear, ¿no? Que es los umbrales de cantidad y de calidad. En nuestro caso siempre apostamos porque el de calidad prima sobre el de cantidad. A mí no me interesa que me saque muchos datos si no son fiables. Entonces, es un criterio, vamos, yo creo que en el ámbito jurídico para evitar cualquier riesgo jurídico. Otro ámbito también muy interesante que se está aplicando ahora mucho, lo empezamos a utilizar internamente, pero se está aplicando mucho a nivel de despacho y de asesoría jurídica, es esas plantillas, esos modelos inteligentes con variantes, lo que hemos comentado un poco de que también se está ahora mismo en los despachos invirtiendo mucho. O sea, nosotros teníamos una problemática de actualización, ¿no? De los miles y miles de modelos que ponemos a disposición, ¿no? de nuestros usuarios. Son modelos en constante cambio, hay un cambio normativo, hay un cambio jurisprudencial, tenemos que adaptar el modelo. Y claro, yo puedo tener un modelo de una tipología de contrato, pues puedo tener N variantes en función de diferentes casuísticas jurídicas. ¿Qué ocurre? Que si había un cambio yo tenía que actualizar, si tengo 10 variantes, pues 10 documentos. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar también un sistema que permitiera que esas variantes estén intercaladas, que las cláusulas que son de uso común se puedan actualizar una única vez. Imagínate cuando se modificó el reglamento de protección de datos, pues todos los documentos que había que tocar. Todas las veces que se hacían. Entonces, bueno, yo creo que ese ámbito, con todo el tema de alertas, ¿no? De cambios normativos, pero también hay que estar al día de muchísima normativa en todos los ámbitos y de volúmenes grandes, pues hay mucha tecnología que te puede ayudar a que, bueno, pues esa seguridad jurídica se pueda cubrir. Muy bien. Oye, una de las preguntas que teníamos, y aprovecho para decir que si alguien tiene preguntas las siga formulando, han llegado 2 o 3. Te lanzo la primera. ¿Todo esto que estás contando, la automatización, es para despachos y asesorías grandes o también puede ser para pequeños despachos? No, yo creo, a ver, como os decía al principio, hay muchas herramientas, mucho software que ya está aportando capacidades de automatización con un alcance muy, muy razonable para pequeños despachos o pequeñas asesorías de empresa que puedan tener necesidades, ¿vale? Es verdad que, bueno, pues si estamos hablando de un gran despacho, de una asesoría jurídica grande, tiene unas necesidades específicas que muchas veces pues no queda más remedio que intentar cubrirlas de una manera más personalizada, ¿no? Customizada. Pero vamos, hay muchas herramientas que a día de hoy ya ayudan en la automatización al pequeño y mediano despacho y que están accesibles. Yo no le veo, creo que no hay ninguna... No hay barreras para el No hay barreras. Es verdad que hay que saber muy bien pues cuál es tu problemática, tu necesidad para ir, ¿no? al ámbito de la herramienta que más te puede ayudar, pero hay mucha... Quizás aparte pueda resultar algo más difícil el acceso a esa información. Vale. Otra pregunta de la audiencia es en cuanto a la formación en New Law y Legal Tech, ¿en qué consiste exactamente dicha formación y qué aporta hacia el ámbito del profesional jurídico? Bueno, yo creo que desde que se está terminando pues todo el grado en Derecho, las diferentes universidades están integrando no solo en la propia formación este tipo de
pues de sesiones, ¿no? Más sí, prácticas. cada vez hay más, es verdad. Vamos, tú y yo participamos en muchas. Sí. Cada vez hay más apetito de entender ese concepto. Entonces, hay que entenderlo. No quiere decir, vamos a ver, ¿esto qué aporta? Bueno, pues aporta saber, ¿no? El entorno en el que te mueves, porque la tecnología está con nosotros en el día a día, la utilizamos continuamente. Saber qué tecnología hay disponible y qué posibilidades hay en el ámbito de lo que se llama Legal Tech, que no deja de ser más que tecnología aplicada al mundo del derecho, no tiene ninguna otra connotación. Pues yo creo que es importante. Saber los básicos, saber en qué mundo, saber que hay esta posibilidad, que hay estas opciones, que hay este tipo de herramientas. Luego ya, en función de mi necesidad concreta, del tamaño que yo tengo, del presupuesto que tengo, ya tienes que tender a una cosa u otra. Pero si no conoces este panorama, es muy difícil que puedas dar el paso. Y, a ver, yo creo que es clave, o sea, el que no dé el paso y no se transforme digitalmente se queda atrás. Sí, no hay opción de no hacerlo. No hay opción. No hay opción de no hacerlo. O sea, no hay vuelta atrás. Entender lo que está pasando, entender cómo la tecnología ayuda es clave para cualquiera, y hacia ello la formación. El tema de New Law le añade otro matiz un poco en contraposición al Big Law, a los despachos tradicionales, y eso lleva a otros conceptos de los proveedores de servicios alternativos legales y otra serie de otra manera de trabajar, incluso de contratar a la gente que ya no es tanto en plantilla, sino por proyectos. Pero indudablemente coincido contigo, todo lo que sea saber más de lo que está pasando a nivel tecnológico, las implicaciones que eso tiene para el derecho, qué nuevas formas de prestar servicios hay, todo eso, cada vez hay más formación a ese respecto. Te decía yo al principio, no solo a nivel interno, qué herramientas tengo para mejorar y transformar digitalmente a nivel interno, cómo puedo interactuar y generar negocio e interactuar con mis clientes de otra manera completamente diferente. Tenemos alguna pregunta más, pero antes de eso voy a dar paso a mi compañera Diana Abreu, porque has mencionado antes el tema de automatización y gestión de contratos, y Diana va a contar ahora un ejemplo muy práctico de cómo se puede hacer. Diana, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Efectivamente, yo creo que en esta parte del evento vamos a aterrizar en el plan práctico lo que se está explicando por los ponentes. En este caso, bueno, pues yo voy a centrarme en una herramienta de Legal Tech para ver que todo lo que se está diciendo es totalmente posible. Quiero decir, vamos a ver una herramienta que se llama ContractBox. Y esta herramienta, como características principales, voy a destacar 5 o 6 características y luego ya vamos a pasar a ver un poco cómo funciona. Es una herramienta que sirve para gestionar el flujo de vida del documento del contrato desde su inicio, su creación, hasta su finalización y almacenamiento, pasando por las fases de la revisión, del enriquecimiento por parte de los operadores que van a intervenir y por la firma. Además, es una herramienta transversal. Es una herramienta transversal porque va a ser una herramienta en donde trabajarán distintas áreas de la compañía. Y también es una herramienta colaborativa. ¿En qué sentido? Pues que pueden participar también usuarios tanto internos como externos a la compañía. Cuenta, además, con un servicio muy valorado, que es un servicio de alertas legislativas y de modificación a las cláusulas. Por ejemplo, preparando una cláusula, cuando se modifique ese texto, nos va a avisar de que tenemos documentos en donde hemos estado utilizando esa cláusula legislativa. Iremos viendo en la segunda parte de esta exposición, que va a ser muy breve, pero iremos viendo todo esto que estoy contando. Se puede parametrizar el uso de ContractBox, de esta herramienta de Legal Tech, en función de los permisos de usuario. Es decir, los usuarios pueden tener distintos permisos a la hora de utilizar esta herramienta Legal Tech. Incluye además un sistema de firma electrónica, con lo cual es muy, muy práctico, muy sencillo el hecho de darle vida al documento y terminar dentro de ContractBox firmando el documento para dejarlo almacenado con la firma, y también veremos cómo hay una trazabilidad de la firma del documento, que es muy importante. Y bueno, cuando un usuario empieza a trabajar en ContractBox, no empieza de cero, sino que, bueno, que es un usuario que va a empezar con una ayuda en el sentido de que ContractBox le va a facilitar
contenidos que son más de 10.000 plantillas que están incluidas en la herramienta LegalTech que estamos mostrando. La parte de, a ver un momentito, ContractBox. Nada más entrar en ContractBox nos vamos a encontrar con un panel muy útil, que es un panel que me resume cuál es la actividad de ContractBox, de mi ContractBox en mi actividad, ¿no? Entonces, este panel me hace un resumen, como vemos, pues en gráficos que son muy claros y muy estructurados, de cómo está la actividad, por ejemplo, en la parte de los documentos que yo estoy trabajando dentro de esta herramienta. Me dirá en cada estado en el que están y me dirá qué porcentaje tengo asignado a cada uno de sus estados. Además, me va a explicar cómo está el estado de los documentos de mi compañía, aparte de lo que son mis documentos, y también algo muy, muy útil en este panel, que es la parte de qué movimientos está habiendo, es decir, qué documentos tengo en revisión. Tengo ahora mismo aquí 3 documentos que estoy compartiendo con un usuario interno o externo, por esto de la herramienta colaborativa, que puedo sacar ese documento fuera de la corporación, pues por ejemplo, a un responsable de protección de datos que no esté dentro de la compañía, le voy a derivar el documento para que lo pueda revisar y él lo devolverá cuando lo revise. Aquí me deja ver cuáles son los documentos que tengo en revisión junto con la fecha límite para hacer ese trabajo de validación. Y también algo muy importante que es la parte de los documentos pendientes de mi firma, es decir, a veces, pues muchas veces que tenemos varios documentos que firmar dentro de lo que es el desarrollo de mis funciones y tenemos unos documentos que están en unas plataformas, otros en otras, etcétera, etcétera. Aquí se va a aglutinar toda esta información en un mismo entorno securizado que va a ser este que vemos aquí, en resumen, y están todos los documentos dentro de la pestaña correspondiente, pero aquí me resume cuáles son los documentos que tengo pendientes de mi firma, con lo cual me ayuda mucho en mi día a día. Y finalmente vemos, bueno, pues las creaciones, las últimas creaciones en cuanto a plantillas y cláusulas creadas por el usuario, para ver aquí el tipo de cláusula de plantilla y la fecha de creación. Bien, una vez visto el panel de control, bueno, pues voy a hacer un breve recorrido por los distintos módulos. Por ejemplo, en la parte de las cláusulas, bueno, pues ContractBox tiene cláusulas, plantillas y documentos. La cláusula es la parte más pequeñita del documento. Y desde aquí tenemos las cláusulas que el usuario tiene, como aparecen aquí las mías, y algo muy importante es la parte de almacenamiento de todos los contenidos dentro de ContractBox. Las cláusulas las almaceno en un sistema de carpetas que el usuario decide cómo es y cómo lo quiere tener, cómo lo quiere organizar. Con lo cual el almacenamiento empieza a tener un orden común para todos los usuarios de ContractBox, para toda la corporación. Igual sucederá en las plantillas y también en los documentos. Y en las cláusulas, bueno, pues voy a abrir una cláusula de las que tengo aquí. Vemos como el texto de la cláusula, bueno, pues como es una parte concreta del documento, en este caso es un texto pequeñito, cortito, que tiene además enlaces a legislación. Estos enlaces de las cláusulas, en el momento que estas normas se modifican, ContractBox va a avisar al usuario con un correo electrónico de este estilo que estoy enseñando, que es donde me explica que la ley orgánica que se aplica en esta cláusula y el reglamento de la Unión Europea se han modificado. Entonces, siempre voy a estar atenta a cambios de normativa que pueda afectarme a mi trabajo y que yo esté utilizando en mis cláusulas, luego en plantillas y en documentos. Bien, cuando se utilizan las cláusulas, bueno, pues cualquier modificación, que es otra de las alertas, otro de los avisos que se haga en la cláusula, poniendo aquí solamente título, cambio una palabra por una frase por otra, lo que hagamos aquí va a afectar, lógicamente, y me va a avisar, pues yo al guardar me va a dar un aviso de que esta cláusula la estoy utilizando en una plantilla y la estoy utilizando en un documento. Con lo cual, esta tecnología me va a ayudar a, en un solo vistazo, pues poder aplicar los cambios que acabo de hacer, tanto en la plantilla donde está, como en el documento final que he utilizado con esta cláusula. Además, esto lo dejamos así. Además, bueno, pues aparte de las cláusulas, contamos con las plantillas. Las plantillas son formularios, es bueno, pues, algo más ambicioso que la cláusula, porque tiene todas las cláusulas en su interior,
Y bueno, pues para crear lo que decía yo antes, ¿no? El usuario no se ve solo, no se ve abandonado cuando tiene un sistema de gestión como este, sino que a la hora de crear contenidos cuenta con más de 10.000 modelos que están permanentemente actualizados, porque si uno de los modelos se modifica, pues voy a tener también un aviso diciéndome que la plantilla, en este caso un arrendamiento de vivienda, se ha modificado y se ha actualizado. Con lo cual, siempre tenemos ese enganche, ese enlace con la actualidad, tanto en cláusulas como en plantillas. Y en la parte de documentos, y ya voy terminando, bueno, pues esta parte de los documentos lo que me deja ver es una estructura de documentos que el usuario y la corporación tienen en común, con lo cual el almacenamiento se sistematiza de una manera muy sencilla y tienen distintos estados los documentos. Pueden estar en estado borrador, en revisión, completados, enviados a firma o firmados. Bien, voy a hacer un ejemplo con un documento para mostrar cuál es el flujo de revisión del documento y cómo se muestra esa revisión, esa valoración por otros usuarios. Yo preparo un boceto de documento y lo envío a otra persona, a otro usuario. Todos los comentarios que se hagan y todas las modificaciones que se hagan en el documento van a estar especialmente señaladas. O sea, lo señala con un color y además poniéndome encima me dice quién es el usuario que ha agregado esa modificación o que ha eliminado o que ha hecho comentario. Por ejemplo, aquí esto es un comentario de mi compañera que me dice que aquí se debería incluir como anexo la revisión técnica de la máquina. Es decir, todo lo que se vaya trabajando en el documento en los usuarios sucesivos va a quedar trasladado para que se pueda comprobar y validar por el que lo recibe después de la revisión. Y también es muy importante saber que de todo lo que se hace con los documentos hay un historial. Este historial, vamos a verlo aquí, el historial recoge todos los cambios y todos los movimientos que se ha hecho con el documento, con lo cual hay una trazabilidad exhaustiva de lo que se realiza sobre el documento. Y si se han incluido cambios a raíz de modificaciones en la parte de revisión, siempre se puede guardar la revisión en un momento concreto temporal. Entonces, guardarla como versión del documento. Entonces, así tampoco se pierde trazabilidad del trabajo que se ha hecho en la revisión. Y finalmente, bueno, pues esta trazabilidad que hablo tanto ahora en este último momento, también se refleja en los documentos firmados. O sea, es importante saber que si el documento se firma desde ContractBox, desde el sistema que integra ContractBox para la firma electrónica, siempre vamos a tener una posibilidad de ver un documento probatorio de que el sistema elegido y el sistema utilizado para la firma es un sistema garantizado plenamente por el ordenamiento jurídico, incorpora todas las evidencias con la información del documento, la información del proceso, las acciones que se han llevado a cabo con las IPs, los MS, o sea, es un documento plenamente válido para para demostrar que estamos utilizando un sistema de gestión autorizado y securizado. Y bueno, a modo de resumen, ya terminando con mi breve exposición, bueno, pues insisto, es un sistema de creación, de validación, de firma de documentos que incluye un repositorio y un almacenamiento común en una zona securizada y con alertas a cambios legislativos y de contenidos. Gracias, Diana. Aprovecho para decir que evidentemente cualquier pregunta también para lo que haya comentado Diana, pues por supuesto podéis hacerla. Tengo 2 o 3 preguntas, pero antes una puntualización que me pasan, y es que en el apartado de documentación, en el menú de la derecha, es donde tenéis el cupón con las instrucciones para la descarga del informe de innovación y tendencias que he comentado antes. Lo podéis hacer. Y paso a otra de las preguntas que tiene que ver con algo que habíamos hablado, pero es verdad que no lo habíamos rematado, con el tema de la inteligencia artificial. ¿Cuánto hay de inteligencia artificial en todo esto que hemos hablado de la automatización? A ver, hay mucha inteligencia humana, primer punto. Los algoritmos de inteligencia artificial que tanto oímos, ¿no? Sí. y que a veces generamos, ¿no? Expectativas que luego pueden ser frustrantes. Yo desde mi experiencia siempre los hemos configurado conjuntamente, una persona con perfil jurídico
y una persona con perfil técnico. ¿Por qué? Porque es muy difícil que un técnico pueda entender, ¿no?, bien aquel dato, ¿no?, jurídico que pueda estar en el documento y que tenga que ser automatizado. Toda la inteligencia artificial, como tú bien sabes, sobre todo si hablamos, ¿no?, aquí hay distintas tecnologías, podemos hablar de procesamiento de lenguaje natural, que se utiliza mucho, pues lo que hablábamos antes de la lectura automatizada, ¿no?, de documentos para identificar datos o extraer información, pero luego hay también lo que llamamos Machine Learning, ¿no?, o Deep Learning. En esos ámbitos de inteligencia artificial, digamos que para entenderlo bien hay que preparar muy bien. O sea, la máquina no aprende sola, ¿no? Hay que preparar muy bien ese conjunto, ¿no?, de documentos que ya tienen la información correcta y los datos, ¿no?, que nosotros queremos identificar automáticamente para que el algoritmo, digamos, se pueda entrenar y pueda aprender, ¿vale? Yo ese entrenamiento y esa configuración de todos esos algoritmos siempre tiene que hacerlo un equipo conjunto, ¿vale? Entonces, aquí pesa mucho, en general, en toda mi experiencia, el trabajar con temas muy concretos. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros cuando empezamos con jurimetría y dijimos, vamos a hacer, tenemos que ayudar, ¿no?, en todo el ámbito de jurisprudencia, es el tipo de información que los abogados usan mayoritariamente en todas las bases de datos jurídicas. Bueno, pues está claro que sí podemos mejorar el buscador, ¿no?, de texto, pero al final depende de la pericia del usuario, del tiempo que disponga y de un montón de factores que te pueden hacer, ¿no?, perder información. Vamos a trabajar con inteligencia artificial para hacérselo mucho más gráfico, que puedan ir viendo tendencias, patrones, ¿no?, indicadores en función y que los puedan adaptar a su caso concreto. Y empezamos a trabajar y dijimos, hombre, pues un parámetro puede ser, si la decisión, ¿no?, del juez ha sido a favor o en contra de este rol, ¿no?, que de la parte, si es el arrendador, por poner un ejemplo fácil, o el arrendatario. Fenomenal. Pues vamos a empezar a entrenar, ¿no?, para que identifique si esta sentencia ha sido a favor del arrendador o a favor del arrendatario. Y claro, dijimos, bueno, venga, vamos a empezar con jurisdicción civil, porque todo esto es de la jurisdicción civil. Pero claro, en la jurisdicción civil tienes casos de divorcio o de separación matrimonial, que ahí no hay una a favor o una en contra. Entonces, tienes que ir, en todo esto tienes que ir acotando muy bien las temáticas jurídicas porque el lenguaje varía, los conjuntos, digamos, de entrenamiento de esos algoritmos son completamente diferentes y lo que esperas, el resultado final va a variar muchísimo. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido con los temas de inteligencia artificial es a ir haciendo cosas muy concretas en ámbitos muy específicos, de temáticas jurídicas muy concretas. Ahí podemos obtener resultados interesantes. No todo tampoco, hay que decirlo. Se pueden llegar a porcentajes, pues depende, ¿no?, de éxito pero es verdad que te encuentras, pues a veces con falsos positivos, falsos negativos, cosas que salen pero no deberían salir, cosas que no salen pero deberían salir. Entonces, yo creo que en la inteligencia artificial, por supuesto, es una rama, hay muchas ramas, pero va a ayudar muchísimo la automatización, pero partiendo de que quitando lo que está dentro, digamos, de herramientas de software que pues, los proveedores como nosotros nos encargamos un poco de entrenar, pero si te enfrentas a un proyecto de estas características, al final tienes que acotar y delimitar muy bien el alcance, porque solo va a funcionar en aquellos casos en los que la temática jurídica esté muy acotada y lo que quieres obtener sea muy concreto. Sí, hay una parte quizá de mito, ¿no?, que la inteligencia artificial puede hacer muchísimas cosas, que es una especie de magia, porque quizá pensamos que toda la inteligencia artificial es el nivel de Google, que es un nivel altísimo, ¿no? Y hay una parte que el entrenamiento, tú lo has dicho, esa parte es clave. Porque efectivamente para que pueda hacer bien casi cualquier cosa son muchas horas detrás, muchos miles de documentos, mucho proceso hasta que la máquina es capaz de hacerlo. O sea, no sé, ahora yo acabo de instalar la última versión del sistema operativo del iPhone que ya reconoce, ¿no?, el reconocimiento facial con mascarilla, que era una de las cosas ha llegado un pelín tarde. Ha llegado un pelín tarde justo hoy, pero es cierto que cómo se entrena este tipo de cosas, ¿no?, para que veamos un poco la diferencia con el lenguaje jurídico. Bueno, pues al final es verdad que tienes que ver
muchas fotos de personas con mascarilla, en este caso, o si vemos, el ejemplo que siempre ponen, ¿no? La gente muchas veces de Google o de Facebook y tal, pues tiene muchas fotos de gatos para saber que esto es un gato en lugar de ser un perro. O si quiero ir allá a la raza, pues tengo que tener muchas fotos de la raza X del perro para poder distinguirlo e identificarlo, y así aprende, claro. Entonces, bueno, fotos al final, pues alguien tiene que identificar, tiene que decirle a la máquina, mira, este conjunto de fotos son todos gatos. De Alejandro con mascarilla, por ejemplo. Y este conjunto son de Cristina con mascarilla. Entonces, y aquí son Cristina sin mascarilla, y es la misma. Entonces, este tipo de definiciones, imaginar en qué consiste la complejidad del algoritmo para identificarlo. El ejemplo que os he puesto antes, estas sentencias a favor del arrendador y estas sentencias a favor del arrendatario. Entonces tienes que tener muchos casos de documentos que traten esa temática jurídica y que alguien jurídicamente haya validado que esto es a favor de este rol o esto es a favor de este otro rol. Entonces, el crear esos conjuntos de entrenamientos no es algo fácil y no es algo, obviamente, como estamos viendo, que pueda hacer un equipo de tecnología de manera aislada. O trabajan en conjunto o es difícil, pero hay que acotar muy bien las temáticas. No funcionan muchas de las soluciones. Si pensamos que es que todo va a salir, nosotros hemos tardado varios años en extraer toda la información de los datos que se presentan ahora en jurimetría. Hemos ido jurisdicción por jurisdicción, nos dejamos la penal para el final, porque ya la penal ni te cuento, claro. O sea, en la penal tienes una decisión judicial que tú puedes ser el autor del delito y yo el cómplice. Y la pena para ti es distinta de la pena para mí. Y el grado de participación pues, puede ser diferente. Entonces, imaginemos para identificar todas esas situaciones y esas consecuencias jurídicas para una parte o para otra en un texto legal que, a ver, que aunque haya plantillas, pero la gente se expresa de maneras diferentes. Y hay ambigüedades. Hay ambigüedades, hay muchos términos que son parecidos pero no lo mismo, otros que son lo mismo y que tenemos que tener claro que son lo mismo. Entonces, aquí hay muchos parámetros y muchas cosas que requieren que ese conjunto de entrenamiento, y yo creo que la validación, nosotros siempre, todo lo que hacemos en inteligencia artificial lo valida personas con perfil jurídico que nos dicen si es correcto o no, si la tecnología ha funcionado o hay que depurar, ajustar el algoritmo. Pero vamos, hay que perderle miedo, pero también saber un poco la realidad de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Está ya entre nosotros, eso ya existe, el tema del lenguaje natural es muy claro, pero efectivamente todavía tiene que progresar mucho en fiabilidad y en entrenamiento y tal. Y otra pregunta, ¿cómo puede ayudar la automatización a la gestión del conocimiento? Bueno, la verdad es que el ámbito de gestión del conocimiento yo creo que está poco explotado a día de hoy. Me refiero, es un poco paradójico que en el mundo legal sea así, pero efectivamente hay mucha información, pero llegar a ella no es fácil. O sea, hay muchos datos, hay mucha información, pero es verdad que hasta hace muy poquito muchísima parte de esa información, y a día de hoy todavía ocurre, no está disponible, o sea, no está digital. Hablábamos, ¿qué diferencia hay entre digitalizar y automatizar? Pues es que el primer paso es la digitalización. Cuando utilizamos cualquier tecnología, tanto para digitalizar como para extraer datos, lo que hacemos es, bueno, pues pasar de una gestión de nuestro conocimiento interno completamente diferente. O sea, si tú miras lo que se hace, ¿no?, en el ámbito, pues por ejemplo, en medicina, ¿no? En medicina, jolín, hay parámetros de todo. Y se sabe pues qué porcentaje de fiabilidad tiene esta tipología de anestesia. Si es general, pues tienes un porcentaje X para estas casuísticas de tal. Si es solo sedación, pasa tal cosa, tal. Y en el mundo legal no es así. O sea, hay muy poquito dato objetivo. Hay más conocimiento, percepción subjetiva o expertise, experiencia de la gente. Entonces, yo creo que tanto la digitalización como la automatización puede ayudar mucho a la gestión del conocimiento, porque gran parte de las decisiones, de la toma de decisiones, yo creo que se tendrían que hacer basadas en datos concretos. Y hay mucho conocimiento debajo de esos datos, ¿no? ¿Qué ha funcionado, qué no ha funcionado? ¿Cómo puedo gestionar cierto tipo de asuntos? ¿Cuál es la duración media, ¿no?, de esta tipología, yo qué sé, de demandas que llevo en el despacho? ¿O qué me está pasando, ¿no?, con estos casos? O sea, hay mucha inteligencia y mucha gestión del conocimiento que no, yo creo que ahora mismo no se está explotando. Claramente no se está explotando. A mí eso me llama la atención.
hay una tendencia muy grande en muchas empresas por esa parte de, digamos, del ser data centric y darle mucha importancia, y en el mundo legal todavía, teniendo datos, todavía no se explotan suficientemente. Seguro que tú lo conoces también, pero muchas veces es que en el ámbito legal, en ciertas actividades, no sabes lo que tienes entre manos. Sí. O sea, ¿qué tengo pendiente? O sea, a ver, ¿qué tengo yo pendiente a día de hoy? Pues bueno, pues tengo aquí apuntado esto, tal, pero no tengo una especie de cuadro de mando donde pueda ver las cosas que tenga pendientes. Un poco lo que Diana ha trasladado, ¿no? Imagínate, pues de toda mi gestión en este caso de contratos o de documentos legales, pues sé que esto está pendiente de mi firma o esto está pendiente de lo que sea, de que mi cliente lo revise. Eso es muy potente, porque estoy convencido de que si ahora hacemos la pregunta a muchos directores de asesoría jurídica de una empresa de un tamaño mediano, ¿cuántos contratos tienes tú ahora mismo en tu departamento legal? Digamos, que acaben de entrar y que todavía no hayan sido firmados, probablemente la mayoría no sabrían decir con precisión si son 200 o 300. ¿No? Pero fíjate, o sea, parece un dato básico, ¿no? ¿Cuánto tengo ahora mismo en curso o en este estadio? Te estoy elaborando, lo tengo en negociación. Claro, o qué cláusulas son más conflictivas. Ese tipo de información, con este tipo de herramientas podemos llegar a ella. Si no tenemos este tipo de herramientas, lo tienes que hacer a ojo. Pero vamos, lo mismo en otras áreas, en litigación, lo mismo. O sea, yo creo que hay mucho desconocimiento que todavía no se está explotando la información que hay, a veces no se tiene y hay que identificar qué datos. Tampoco la información que realmente vas a extraer pero que no tenga utilidad. No, hay que pensar qué datos son claves, ¿no? Para el negocio, para el análisis de lo que quiera analizar en cada caso y que te sirvan para la toma de decisión. Pero hay muchas cosas, yo creo que muchas veces lo mismo, contratos no se sabe, pero litigación yo creo que tampoco. O sea, cosas muy básicas. Yo conozco muchos casos de empresas y sectores de actividad que gestionan volúmenes de litigios muy amplios y que les resulta complejo. Muchas veces hay parte que lo gestionan interno, parte que lo gestionan externo, ¿no? Con despachos. Entonces, muchas veces no saben, o sea, los volúmenes de lo que tienen entre manos, ni a veces los resultados, ¿no? O conocen los resultados, pero con un plazo, ¿sabes? De dilación bastante amplio. Entonces, muchas veces, si te está funcionando algo o no, si no lo sabes en el momento que puedas tomar la decisión, pierde eficacia, vas a perder claro. eficacia o dinero. Entonces, yo creo que, bueno, pues que ese ámbito en la gestión del conocimiento está... O sea, creo que la gestión del conocimiento tiene campo de mejora. Tiene campo y yo creo que hay muchísimas cosas y algunas bastante sencillas de obtener para poder, bueno, pues dar pues eso, información objetiva y datos al negocio para que conozcan realmente lo que... Es paradójico porque el sector legal vive del conocimiento, efectivamente, y que ese conocimiento todavía no sea accesible de la manera que podría ser, es un poco paradójico, pero es así. Hay veces que efectivamente tienes tantos miles de documentos en el despacho que no los encuentras. Y, o sea, la información está, pero no eres capaz de... Hay otro tema que... a ver, que también se puede hasta llegar a automatizar, ¿no? En el sentido, y yo creo que hay una carencia también, hay en muchas áreas jurídicas que tienen sus gestores documentales. Pero estos gestores documentales son pues repositorios. Repositorios es el documento, a veces el entregable final, lo dejas ahí guardado y no vuelves a acudir a él. ¿Cuántas veces no te habrán hecho consultas o situaciones similares para un cliente que puedas reaprovechar o que se hagan en un área y tú la desconozcas en otro área o que haya pasado o que entres nuevo y pues desconozcas y empieces a trabajar un poco desde cero, ¿no? O sea, hay muchas áreas yo creo que donde se puede sacar mucho mayor rendimiento partiendo de eso, de que tengas la documentación digitalizada y tengas ciertos datos clave que luego puedas, bueno, pues tener esa información y consultarla. Ahora, vamos, yo creo que hay cada vez más un uso más estandarizado de ciertas herramientas, ¿no? De analítica visual, pues por ejemplo, como la herramienta de Microsoft, Power BI, que se está utilizando, y yo la estoy viendo ya, que se está utilizando en el segmento legal para hacer ese análisis de datos, ¿no? Voy a extraer estos datos, por lo menos voy a tener todos los días un cuadro de mando de lo que tengo en curso y cómo lo tengo. De una manera muy visual, que a veces los abogados estamos con el texto, pero presentar la información en una infografía o de una manera visual ayuda mucho en un vistazo. O que clico, digo, a ver qué tengo pendiente, voy a clicar, tengo y lo ves lista, muy rápido, no tienes que leer. ¿no? de lo que tengo aquí pendiente. Entonces yo creo que hay un campo, yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas.
Y bueno, pues aunque sean, digamos, despachos o empresas más pequeñitas o asesorías jurídicas más pequeñas, yo creo que hay muchas cosas que poco a poco, y lo mismo, como decíamos, todos los proyectos de transformación digital y en el ámbito de gestión de conocimiento igualmente, hay que ir paso a paso. Vamos a empezar con pequeños logros, pero que bueno, ya empiezan a aportar información y al que recibe la información, oye, y dado que está este dato, y no podríamos tener también este otro, y poco a poco yo creo que se va construyendo ese modelo, ¿no?, de business analytics, pero en el ámbito jurídico. Todos los despachos o todas las asesorías que han recorrido ya ese camino están más avanzadas recomiendan eso, efectivamente, porque es la única fórmula, porque si pretendes abarcar todo en el minuto 1 no hay manera, pero efectivamente darse cuenta e ir paso a paso, pero de una manera consistente, no es una revolución, no lo puedes hacer como una revolución, porque entonces tropiezas, pero si es paso a paso y de una manera consistente, sabiendo que es una carrera de largo plazo. Porque si sales con mucha energía, pero dentro de un mes se te han acabado las fuerzas, no has conseguido nada, ¿no? No, y luego es verdad que, a ver, todos estos procesos implican cambios culturales, cambios en la forma de trabajar todos. Pues es que, a ver, que nos adaptamos, nos cuesta cualquier cambio, pues tu esfera de confort te cuesta mucho dar el paso. Entonces yo creo que, bueno, paso a paso y poco a poco y con pequeños logros y pequeños quick wins que sean visibles, que te ayuden y que el usuario lo perciba, o sea, que vea, hasta ayer hacía las cosas así, resulta que hoy las hago de esta otra manera y no tengo que estar mirando esto, y te das cuenta además, a mí me pasa muchas veces de, porque yo estaba haciendo durante tanto tiempo este trabajo. Se puede hacer de otra manera, pero hay que lanzarse, ¿no? Y nos quedan 2 o 3 minutos. Aprovecho por si alguien tiene alguna pregunta final. Y mientras tanto, Cristina, Diana, ¿tenéis algún comentario, alguna cosa que se haya quedado en el tintero, algo por añadir o alguna conclusión? Bueno, que hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer, pero hay que perderle el miedo. Y hay que dar el paso hacia adelante y empezar con lo que sea y sin complejo. Y pasito tras pasito vas empezando a elaborar esa. Y yo creo que hay que plantear. No hay un camino mejor que otro tampoco, o sea, no es lo que tienes que encontrar tu propio camino, pero haciendo cosas, estoy de acuerdo. Y viendo, o sea, analizándote a ti mismo, o sea, abrir un poco, ¿no? Y decir, a ver, ¿cómo hago las cosas? ¿De qué manera? ¿Y cómo puedo mejorarlo? O sea, yo creo que cuando te bajas al detalle y vas viendo un poco pues cómo hacer las cosas, tú mismo te das cuenta de, pues si es que aquí puedo hacerlo, en lugar de en 3 pasos, puedo hacer un paso solo y me ahorro esto. Y aunque sea un avance pequeño, ya es más de lo que tenías y ese avance te da ánimo para hacer la siguiente. Pero sí que es verdad que hay que tener, pues eso, la conciencia de querer, ¿no? Y de saber, pues, y de involucrar a todo el mundo y de motivar, porque es verdad que, a ver, es un proceso pues que cuesta y que... De no quedarte en la casilla de salida, porque en la casilla de salida, si te pasas analizando todo el tiempo, al final yo creo que hay una parte de acción. Prueba cosas. Hay mucho, y para mí yo creo que hay mucho, y mi lección aprendida número 1 es que esto es una prueba de error. O sea, a mí me he hecho cosas fatal muchas veces, me he equivocado y he aprendido un montón de mis errores. Y no hay nada mejor que pues eso, que saber, pues esto lo hice así, ya no funcionó. La siguiente vez seguro que lo voy a hacer de otra manera. Oye, nos quedan 2 minutos, ha llegado una última pregunta que tiene que ver con el ticketing. Te lanzo esta pregunta y cerramos el webinar. Habéis mencionado el concepto de ticketing. ¿Podrías explicar, por favor, brevemente en qué consiste? Bueno, pues todo el tema del ticketing, yo creo que es un concepto que ahora se está... se está hablando mucho de este concepto, sobre todo en un ámbito a lo mejor de asesorías jurídicas grandes o despachos grandes que reciben un volumen alto, ¿no?, de gestiones, de consultas y diferentes gestiones que tienen que hacer. En general, el ticketing son básicamente herramientas donde, en lugar de recibir esa consulta, pues porque te llaman por teléfono, me mandan un email, ahora ya tenemos el Teams también para recibirlo, o el Webex o el que tengamos instalado, entonces, o WhatsApp, porque también pueden mandar la consulta por WhatsApp. Entonces, en lugar de tener, pues que me piden una consulta, me la apunto, me lo mandan por WhatsApp, tengo que responder a tal, me encuentro por el pasillo y me dicen que tengo que responder a una consulta. Bueno, pues las herramientas de ticketing lo que permiten es tener un sitio, una web, donde alguien me hace todas las consultas, o
o las peticiones, ¿no? Digamos, al área legal, y esas consultas, pues, quedan en unos estados donde primero estarán pendientes de respuesta, después pues puede haber una revisión o no, dependiendo de la complejidad del asunto, y al final el propio usuario que ha hecho la consulta recibirá la respuesta y todo queda en el sistema. Tenemos además medición, algo muy importante, de los tiempos de respuesta, que nos van a ayudar también con todo el tema que hablamos de gestión del conocimiento en mejorar también la eficacia, trazabilidad de todo, y bueno, pues el usuario lo ve en tiempo real y podemos, bueno, pues yo creo que manejar mucho más. Funciona para ciertos ámbitos, yo creo, no general, pero bueno, yo creo que en ciertos ámbitos sí que puede ser útil. Al final es un sistema de ordenar las consultas que se reciben y hacerlo de una manera, pues, más ordenada, ¿no? Tú has recibido 5, yo ninguna. El ticketing ayuda efectivamente a que eso tenga sentido, porque si hay alguien que tiene 3 en ese momento, pues se le asigna a alguien que tiene menos. Al final es esa idea de trabajar de esa manera más ordenada. Bueno, son las 6:30, que era la hora a la que habíamos dicho que íbamos a terminar. O sea que con esta última pregunta cerramos aquí la sesión. Muchas gracias por supuesto, Cristina, Diana, y muchas gracias a todos por asistir. Hasta luego. Innovando juntos.